Señores, nosotros continuando con esta producción del día de hoy, lo que tiene que ver con el tema de seguridad ciudadana siempre será importante, pero no solamente esto. Los anuncios que se hacen de una posible reforma al Departamento Nacional de Investigación, DNI como todos los conocemos, pero también lo que ha tenido que ver con el tema de seguridad de manera internacional, el magnicidio ocurrido en Haití, eso y otros temas que son de interés para todos ustedes. En la noche de hoy, nosotros recibimos la visita del Teniente General retirado Bernardo Santana Páez, es jefe de la policía en ese momento, ahora son directores, pero en ese momento todavía la condición era de jefe de la policía, para conversar no solamente con el policía, sino con el catedrático, con el investigador, con ese hombre que dedica gran parte de su tiempo, que son los trabajos de investigación, pero investigación profunda, para orientar a todos ustedes que son nuestra audiencia. Doctor Bernardo Santana Páez, bienvenido a este espacio. Bueno, saludos, muchas gracias por invitarme, a su orden. Sí. Uno diría, en su condición, me parece que usted fue el único teniente general que ha tenido la Policía Nacional, sí, así licenciado. Así es. Un punto importante en la historia, porque al parecer usted ha trillado un camino que no otros han podido volver a trillar en esa condición. ¿Eso es así? Sí, así es. Tú sabes que muchas personas no lo saben, pero había una situación un poco que había que solucionar, y era que había como 4 o 5 mayores generales. Entonces la cadena de mando como que no funcionaba. Y entonces se consultó la Constitución de la República, se vieron otras leyes de derecho internacional, otros países donde habían tenientes generales en la policía, como en el Perú, sí, y en Colombia. En Colombia hay un general de 4 estrellas, el jefe de la policía actual es general de 4 estrellas. Sí. Ellos no le dicen estrellas, le dicen soles. Y entonces se vio la necesidad de que me ascendieran ese rango para que pudiera funcionar mejor la cosa, y así fue. Muy importante aclaración, general, muy importante. Sí. Por lo que usted dice, su expertise, su experiencia dentro de lo que ha sido la Policía Nacional y su preparación a nivel de derecho y investigación, le da a usted todas las condiciones y el expertise para preguntarle su opinión en este proceso que se ha dado a conocer. El pasado lunes se presentó un informe de lo que es el proceso de reforma y modernización de la Policía Nacional. ¿Qué opinión le merece esto, general? Sí, yo pienso que es la mejor forma de hacerlo en estos momentos, porque la República Dominicana, yo pienso que tuvimos un plan de seguridad 2004, 2005, sí, y 2006, 2007, 2008, y que esos planes hay que hacerlo prácticamente cada 4 años. Sí. Entonces, ese plan no se le dio una continuidad institucional como debió ser, y como todo, había que formular otro plan. También las estrategias de seguridad ciudadana, también había como que reformular eso. Sí. Entonces también la policía como institución, hacía años que no se trabajaba en eso, y yo pienso que es el mejor momento para hacerlo, y hay una buena disposición, o sea que el pueblo entero está de acuerdo con eso, incluyéndome a mí también. Sí. General, algunas personas, hemos escuchado algunas opiniones en lugares y dicen que este proceso de modernización se debe hacer un cambio total, que debe de haber, hasta he escuchado mencionar a personas de que haya una importantización en lo que son los derechos de los policías, pero también que haya un cambio en el nivel de entrenamiento y todo esto. ¿Qué usted dice de este proceso, general? Sí, mira, el proceso de transformación de los cuerpos policiales no es una tarea fácil. En Estados Unidos están trabajando con eso por los problemas que han tenido, sí, con los policías. Tú ves los policías haciendo uso excesivo de la fuerza, sí, en Estados Unidos, cómo mataron a un ciudadano con un pie, sí, sobre la cabeza del ciudadano. Tú ves aquí los problemas que hay entre policía y ciudadanos, que te dice que tiene que readiestrarlo, sí, para que sepan bregar con eso. Pero en muchas partes el Estado ha tenido la culpa de muchas cosas de esas que han pasado, porque cuando se asume el modelo de Estado social y democrático de derecho, teníamos que entender que el punto sobre la I, el punto a trabajar, sí, eran los derechos del ciudadano. Entonces aquí, eso no se trabajó mucho con eso, se emitió un decreto, el decreto 35-10, para ajustar todas las leyes a la Constitución, y sin embargo eso se empezó a hacer y no se ha hecho. Yo creo que el hecho de que el presidente de la República
y muchos titulares de los organismos están promoviendo reformas en el seno de sus instituciones, quiere decir que están tratando de adecuar sus acciones, sus departamentos, sus instituciones, a ese modelo de Estado que adoptó el gobierno con la Constitución del 2010. Muy bien, muy bien. General, también llama mucho la atención dentro de ese proceso de reformas que se presenta un informe el lunes y vemos en la tarde, luego que sale un decreto del presidente donde asciende a unos generales al rango de mayor general y de inmediatamente son puestos en retiro. Me parece que ese proceso de ascenso es un proceso de rigor mediante lo que establecen las leyes o cómo están compuestas las instituciones castrenses. Pero, ¿entiende usted que es necesario reducir el número de generales con que cuenta la policía, señor? Sí, mira, primero los ascensos para retirarte son mandatorios, son de ley, es un derecho adquirido. Después que tú tienes 4 o 5 años en la institución, 3 años más 6 meses, se supone que si te van a retirar, te asciendan al rango inmediato. En ese caso, eran personas que tenían 7, 8, 9, 10 años como generales, y de ley les sale que lo asciendan para su retiro. En el caso de los generales, sí, yo pienso que hay un exceso de generales para un cuerpo de policía tan pequeño, de apenas 30,000 policías, y yo pienso que eso tienen que reducirlo. Los policías tienen un derecho adquirido para reducirlo. Habría que ver si ellos tienen derecho a retirarse y se hace como, o de lo contrario, se hace como se hace en otros países, que le dicen, bueno, mira, tú no tienes derecho para retirarte todavía, pero vamos a llegar a un tipo de negociación. Necesitamos bajar la nómina de generales, se hacen unas concesiones, se hacen unas cosas, unos acuerdos, y la persona dice, bueno, pues yo voy a renunciar de la posición o me voy ahora. Eso lo hacen en muchos países, que eso es como un retiro adelantado. Y aquí se puede hacer. Yo pienso que aquí fácilmente nosotros funcionamos con menos de 10 generales en la policía. Yo creo que aquí funcionamos con un general para la región este, pero en ocasiones hemos tenido 2. Y funcionamos para un general para la región norte, pero en ocasiones hemos tenido una región 2. Yo pienso que los generales deben ser acorde con los departamentos judiciales. Tú ves que en cada provincia, por ejemplo, en cada región, hay una corte de apelación. Entonces, como eso tiene que ir como concatenado, el fiscal, procurador de la corte, y yo pienso también que debe ser así como el general, para que los diferentes elementos del sistema de justicia trabajen, digamos, concatenados unos con otros. Yo pienso con un inspector, con un jefe, con un subjefe, con los directores regionales y con el inspector general. Yo creo que con eso la policía funcionaría perfectamente bien. Muy bien. General, usted sabe que al escuchar uno hablarlo a usted, uno no puede dejar de tocar uno de los temas que sabemos que son su pasión, que es la investigación, esa profundidad, esa preparación que usted tiene a nivel de temas investigativos y demás. ¿Entiende usted que es necesario también que esa policía se pueda llevar a esa modernización, pero avanzar un poco más o incursionar más en esos temas de investigación y profundización, como sabemos, de los trabajos que usted ha desarrollado de investigación, general? Sí, yo pienso que tenemos que trabajar más en el aspecto investigativo. El mismo Estado, el mismo modelo de Estado te obliga a tener un policía en el área investigativa bien preparado. Un policía que siquiera no tenga que hablar con el ciudadano, no tiene que hablar nada. Un policía que pueda hablar con las evidencias físicas y no necesariamente tiene que hablar con el ciudadano, porque la misma ley, la Constitución te dice que tú como ciudadano no tienes derecho a declarar en contra tuya absolutamente nada. Entonces el policía tiene que hacer sus investigaciones, buscar esas evidencias para en un informe mandársela al fiscal. Entonces aquí tenemos que distinguir 2 tipos de investigaciones. De acuerdo a la Constitución de la República, la Policía Nacional es la única institución del país que puede hacer investigaciones criminales. La policía hace su investigación criminal, se la manda al fiscal. Cuando el fiscal recibe eso, el fiscal la estudia. Si esto que el fiscal recibió no está completo, el fiscal le pide a la policía que le haga una diligencia de investigación. De esa diligencia de investigación que el fiscal le requiere a la policía, el fiscal entonces asume la dirección legal, la dirección funcional de esa investigación. ¿Y por qué? Eso tiene su lógica, porque el policía
siempre, casi siempre, el policía no es un abogado. No, no. Y el fiscal necesita que esas evidencias sean adquiridas bajo todo control de legalidad, que sean lícitas, Sí, sí. de acuerdo con como establece la Constitución. Entonces, el control de legalidad que ejerce el fiscal sobre la investigación que le solicita la policía es para decirle, tú no puedes golpear a esa gente, tú no le puedes dar a esa gente, Sí. tú tienes que recoger esa evidencia en el marco legal. El fiscal entonces estudia eso, y si el fiscal entiende que él tiene que formalizar la investigación penal preparatoria o la instrucción penal preparatoria, entonces el fiscal lo hace. Además que el fiscal también tiene facultad constitucional para hacer investigaciones y dirige lo que se llama la investigación penal preparatoria, pero los actos de investigación material se los requiere la policía, que es auxiliar del Ministerio Público para hacerle los actos de investigación material. Muy importante esa aclaración que usted hace, general. General, hay algo que uno le llama la atención. Usted sabe también que nuestro país está llevando a cabo un proceso a través de lo que es el Poder Legislativo de la modificación del Código Penal con que contamos. Un código que algunas personas, abogados, dicen que no está acorde con el delito y los crímenes como están ocurriendo en estos momentos. ¿Debería en ese proceso de reforma de ese código poder tomar en cuenta, como bien usted dice, más ampliamente el papel de investigadores que tiene la Policía Nacional y poder llevar a algún tipo de enlace de forma tal de que el Ministerio Público y la Policía puedan ser más fuertes en lo que son esas investigaciones? ¿Usted entiende que sería necesario en nuestro Código General? Sí. Fíjate, el Código Penal lo que hace es que tipifica conducta delictiva. Sí. El Código Procesal Penal, la mecanización de esos procesos, cómo se van a llevar esos procesos. Yo pienso que si cada uno desempeña el rol constitucional que tiene, uno hace investigación material, Sí. y otro hace investigación penal preparatoria. La investigación penal preparatoria es una etapa del proceso penal. Entonces, regularmente hay unas buenas relaciones entre policías y fiscales. Por ejemplo, cuando me tocó ser jefe de la policía, esto lo estuvimos claro. Sí. Acuérdate que cuando yo llego a la policía, encuentro a la policía, que había muchos fiscales en la policía. Nos pusimos de acuerdo y los fiscales en ese momento hicieron como fiscalías barriales, y entonces los fiscales antes recibían un expediente en la policía, y eso trajo muchos problemas entre policía y fiscales. Sin embargo, cuando la policía termina con su informe policial, se lo remite al fiscal, y el fiscal entonces lo estudia. Si el fiscal no está de acuerdo con eso, pues no formaliza ninguna investigación penal preparatoria. Acuérdate que el fiscal tiene como dos modelos, si se quiere, de investigación penal preparatoria, porque hay una que es preprocesal, que son la fase de la diligencia preliminar que siempre se hace para ver si puede solicitar una medida de coerción. Los presupuestos de la medida de coerción están en la imputación, por eso el fiscal te imputa la comisión de un hecho delictivo, y en ese marco, si cree que hay peligrosidad, peligro procesal de fuga, te solicita una medida de coerción. Entonces, cuando el fiscal hace ese procedimiento, él formalizó lo que se llama la investigación penal preparatoria o la instrucción preparatoria. Acuérdate que antes había unos jueces de instrucción, que era lo que hacían las instrucciones, que preparaban el caso para someterlo a la justicia, y con la adopción de un nuevo Código Procesal Penal y un sistema de administración de justicia de carácter acusatorio, en contraposición del inquisitivo, este acusatorio le da esa facultad al fiscal de hacer la investigación penal preparatoria. Pero es bueno que muchos ciudadanos confunden como la investigación de la policía con la investigación del Ministerio Público, y son cosas diferentes. El Ministerio Público investiga para ver si reúne los suficientes elementos de prueba para someter a una persona a la justicia o para solicitar una apertura a juicio, o pueda que después que se pase 18 meses investigando, o que se pase 3, o que se pase 8, no tiene que ser que requiera una apertura a juicio, sino que puede decir, bueno, yo investigué y no encontré ningún elemento que me permite iniciar la persecución penal, y entonces solicita el archivo. Muy bien. Y eso es interesante. Muy interesante. General, le pido su anuencia para hacer una pequeña pausa, porque con usted los temas resultan ser demasiado interesantes. Nos vemos en un minuto nuevamente por aquí.
Señores, retornamos nuevamente por aquí, una pausa de esas que uno quisiera que pasaran lo más pronto posible por el interés de seguir conversando con el Teniente General retirado Bernardo Santana Páez. Estamos conociendo a profundidad lo que es el proceso de reforma policial, pero algo muy importante a propósito de reforma. Yo decía en la introducción de esta entrevista, también de una ley donde se presenta un cambio de lo que es el Departamento Nacional de Investigación. El Teniente General Bernardo Santana Páez, como ya he dicho, su preparación y toda su expertise y experiencia en los temas de investigación le facultan para poder analizar y ver a fondo lo que es este proceso de modificación general, esta modificación del Departamento Nacional de Investigación. ¿Qué le parece a usted? Me parece importantísima y me parece una actitud seria y responsable de la persona que está dirigiendo el DNI, que yo no lo conozco particularmente. Creo que yo nunca lo he visto, pero yo creo que está haciendo un esfuerzo serio, porque aquí hay una ley, me parece 857 de 1978, que hace reforma en el DNI, sí, pero reformas son más importantes. Fíjate, los cuerpos de investigación como el DNI fueron cuerpos que la sociedad los rechaza, sí, porque eran cuerpos de persecución de ideas. Sí. Acuérdate lo que pasó con la Operación Cóndor, claro en Sudamérica, sí, los gobiernos dictatoriales. Acuérdate del gobierno de Onganía en Argentina. Todos estos gobiernos de corte dictatorial y fascista tenían unos DNI, unos departamentos de investigaciones que eran para perseguir ideas, ¿tú te acuerdas? Para perseguir sí, personas comunistas, y entonces muchas personas que perdió la vida con esto. Entonces yo creo que del DNI está mirando que tienen que reformular eso, y tiene que readecuarlo y que tiene que actuar con más transparencia, porque por el mismo modelo de Estado que nosotros hemos adoptado con la Constitución, y lo que están haciendo dándole un giro a sí, eso, con más transparencia y reformulando para hacer una dirección de inteligencia. Sí. Yo pienso que si se quedan en la inteligencia como otros países avanzados, es tan importantísimo, si generan inteligencia y está una inteligencia relacionada con la policía, la comparte con la policía, esta con el ejército, esta con la marina, esta con tal secretaría de Estado. Yo pienso que es importante, pero si se abre la puerta para que puedan operar, entonces se hace un poco difícil la situación, porque aquí hay instituciones del Estado que empezaron haciendo inteligencia y terminaron haciendo investigación. Sí. Ahora habría que analizar si cualquier investigación que haga alguna institución que no sea la policía, no se convierte en una investigación ilícita. Si la investigación es ilícita, si choca con lo que dice la Constitución, si choca con el modelo de Estado, no tiene ninguna importancia, porque hay una fase procesal que se llama la fase intermedia del proceso penal, que el juez hace un control de legalidad, como un sí, control de constitucionalidad de la investigación que hace el fiscal, de la investigación penal preparatoria que hace el fiscal. Y entonces el abogado, el ciudadano puede decir que le excluyan esa evidencia porque es ilícita. Y entonces de nada vale que una institución que no tiene facultad para investigar, investigue porque le van a excluir la evidencia, que no es el caso del DNI. Y en el DNI lo que quieren hacer es todo lo contrario, transparencia con los fondos que reciben, transparencia con la ejecutoria, con todo. Sí. Y me parece que es un paso sumamente importante el que están dando y que nos va a beneficiar a nosotros. Hace una producción de inteligencia que lo necesita el Estado para el propio Estado defender su integridad física. Hay nuevas amenazas, sí, pero hay amenazas que no son de orden militar, que son de orden policial. Sí. Y entonces veremos a ver cómo camina ese proyecto, pero creo que es bien intencionado y creo que es para adecuar a esa dirección a lo que es el Estado de Derecho. General, le voy a hacer dos preguntas en una, porque usted habló de nuevos delitos que pudieran ocurrir. Usted sabe que hay una parte en estos tiempos que se ha puesto muy de moda, el delito tecnológico, todo lo que tiene que ver con esos procesos, hackeo y demás. Pero hay otra parte también, general, que usted conoce muy bien. Casi todos los cuerpos castrenses cuentan también con un departamento de investigación. Por ejemplo, para decir uno así, la Fuerza Aérea tiene el A2, el A1 no sé qué se llama, el Ejército tiene el J2 y así sucesivamente. ¿Entiende usted que este proceso de cambio con el DNI tendrían que eliminar estos cuerpos investigativos también, general? Sí, yo creo que no hay necesidad de que lo eliminen, porque, sí, por ejemplo, cuando me tocó ser policía,
siempre los jefes de policía le llevaban al presidente de la República notas políticas, Sí. que vimos a fulano de tal partido hablando con fulano de tal partido en el parque de tal Sí. X, que fulano de tal partido dijo tal cosa contra el presidente de tal partido. Yo estudié en Europa, Sí. en Estados Unidos, pero también en países subdesarrollados, en Honduras, en aquellos tiempos, y yo conozco de esta problemática. Por eso desde que llegué a la policía yo le dije, mire, nosotros no vamos a producir informaciones políticas, déjenle eso al DNI. Nosotros vamos a producir inteligencia criminal. Muy bien. Y entonces, muchas personas que andamos recogiendo otro tipo de inteligencia por ahí, nosotros los readiestramos y los pusimos a levantar inteligencia criminal. Por eso fue el éxito recogido en encuesta de la gestión de nosotros, que encontramos la policía con 12 niveles de aceptación en el público y la dejamos con 42. Y el jefe de la policía con una valoración que no se puede medir en encuesta, y nosotros salimos con una encuesta Gallup con 60 y pico de aceptación. ¿Por qué? Porque hacíamos inteligencia, arrestamos a la persona, la arrestamos con evidencia, se la mandábamos a los fiscales, y no solamente eso, nosotros nos los ofrecíamos los investigadores locales para dentro de lo que ellos conocen, los fiscales, y lo que tienen, el plan metodológico de la investigación penal preparatoria, se sienten en una mesa, entonces ellos llaman a los policías, cómo tú hiciste esta investigación, cómo tú levantaste esta evidencia, porque si la evidencia la levantaste ilegal, yo no la puedo acreditar. Entonces, en ese plan metodológico de la investigación penal preparatoria que tiene el fiscal, el policía le ayuda a preparar el caso al fiscal, y entonces el fiscal lo lleva al tribunal para ayudarle a acreditar esa infracción. Y eso funciona. De modo, pues, que esta gente, por ejemplo, el ejército tiene su departamento de investigación para investigar su guardia, para ver qué pasa en la frontera, qué está pasando, el A2 para ver qué está pasando con el personal de ellos y qué está pasando para cuidar su propia integridad de su propio cuerpo. Y la policía tiene su área de investigación para hacer inteligencia criminal, que en la jefatura mía nosotros la potencializamos, y cuando llegué, de acuerdo a un estudio que yo vi del Centro de Justicia de las Américas, que evaluó la aplicación del Código Procesal Penal en la República Dominicana, y decía dónde estaban las fallas, nosotros hicimos 500 allanamientos. 500 allanamientos. Y entonces conseguimos los delincuentes presos, fugados, reincidentes, y los remitimos donde el fiscal, y eso es importante. Muy bien, muy bien. General, yo sé que usted tiene muchos compromisos, pero yo no puedo permitir que usted se me vaya sin que hablemos un poquito de la situación en Haití. Usted sabe que allí se vive un hecho, un magnicidio que ha impactado a todo el mundo. El expresidente Jovenel Moïse ha perdido la vida, pero a mí como ciudadano común y corriente, hasta ahora este proceso como que no me arroja suficiente luz, mi general. Yo sé que usted me diría, yo como investigador no he estado allí, yo lo sé, y yo le acepto esa parte, pero general, por su experiencia, por su trayectoria y preparación a nivel de investigación, ¿cómo evalúa usted este magnicidio que ha ocurrido en Haití, mi general? Sí, tú sabes que el criminalista, diferente de ustedes, que ustedes pueden hacer suposiciones y pueden hacer análisis porque son periodistas y ese es su trabajo, el criminalista no debe hacerlo, a menos que él no tenga contacto directo con la escena de crimen, digamos con el cadáver. Sí. ¿Y por qué no debe hacerlo? Porque el primer paso del método científico es la observación. Sí, sí, sí. Y si yo como criminalista no observé, no debo opinar. Pero sin embargo, pudiera hacer suposiciones. Sí, sí. Hay una figura jurídica muy poco conocida, que es del derecho internacional, que en la República Dominicana no es muy conocida, que se llama el entrampamiento. Muy bien. Entonces, yo estudié 7 años en Puerto Rico y esa figura del entrampamiento existe en ese código, Colombia también, y el entrampamiento es, por ejemplo, cuando una autoridad del Estado o no Estado te convence a ti de que cometa un hecho delictivo y te induce tu conducta a cometer un hecho delictivo que tú, por ejemplo, no sabes o no estás consciente, y entonces se discute si tienes responsabilidad penal o no después que lo hiciste. Y entonces yo pienso que aquí hay como una serie de entrampamiento, como de que esta persona primero no fueron a hacer eso. Quizás se le contrató para una seguridad y de repente quizás también fueron una parte a un trabajo de seguridad, pero quizás una parte pequeña sabía a qué iban, pero pudo haber entrampado a esta persona y no decírselo, y decírselo cuando estaban allá. Fíjate que hay una parte que se queda en una casa, que no sabe nada, hay unos disparos, parece que también hubo otro entrampamiento de los haitianos a las 7 personas que entraron a la casa. Y entonces todavía eso se está investigando, vamos a dejar
que avance y después que avance, entonces podemos seguir discutiendo el caso. Pero es un caso complejo. Sí, sí, hay muchos sí. ejemplos de entrampamiento. En Colombia hay un caso importante donde trataron a un líder guerrillero de entramparlo y como ponerle Sí. drogas, como para someterle un caso a la justicia para que se cayera el acuerdo de paz. Sí. En Puerto Rico es un caso sumamente importante, que es el caso de Cerro Maravilla, donde entramparon a unos jóvenes independentistas, un agente encubierto, y mataron a los 2 jóvenes independentistas, y ese es un caso famoso que finalmente las investigaciones dijeron que fueron unos policías que lo llevaron, lo entramparon y lo asesinaron. Eso es así. General, como siempre, agradecer a usted plenamente. No es porque usted esté presente, pero un gran placer para nosotros compartir con usted esta interesante entrevista. Yo se lo he manifestado a usted fuera de cámara y lo hago públicamente. Siempre hemos seguido su trayectoria y vemos con la profundidad que usted trata cada caso, y aquí hizo lo propio con nosotros compartiendo en este espacio. Muchísimas gracias, Teniente General Bernardo Santana Páez, retirado, ex jefe de la Policía Nacional, por concedernos esta entrevista aquí. Muchas gracias, General. Y gracias a ustedes por invitarme, a su orden siempre. Muy bien. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Venimos en un momento, luego de esta interesante entrevista, ya con la parte complementaria de este su espacio. Nos vemos en breve.